Les bendigo, mis hermanos. Es una hermosa noche que el Señor ha creado. Y en el año 2011 el pastor Raúl nos comenzó a enseñar acerca de los atributos de Dios. Y empezamos a entender la importancia que es conocer al Dios que adoramos. Porque no podemos adorar a alguien que no conocemos. Por eso necesitamos conocer a Dios. Podemos haber oído hablar acerca de Dios, comentarios acerca de Dios, charlas acerca de Dios, teorías acerca de Dios, pero no tiene nada que ver con el conocer a Dios, conocer a Él, a sus atributos, conocer su palabra, que es eterna, que es verdadera. Por eso en esta noche vamos a comenzar y, como dijo el anciano Dante, vamos a empezar a compartir diferentes hermanos, diferentes pastores, predicadores, y vamos a empezar a tocar nuevamente los atributos de Dios. Vamos a refrescar nuestra memoria, nuestro conocimiento y vamos a conocer más. Hemos conocido en un tiempo, pero jamás vamos a terminar de conocer a este Dios inmenso, grande y todopoderoso. Porque Dios es tremendamente grande. Y lo que sabemos de Él y lo que Él nos revela lo conocemos por medio de su palabra, de la Escritura, lo que Él nos ha dejado como el legado en el cual nosotros le podemos conocer. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias y en esta noche vamos a compartir muchos, pero muchos textos de la palabra de Dios. Enriquece la Biblia, nos nutre, nos sacia. Cada día necesitamos de este alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Nuestro ser espiritual necesita de este alimento riquísimo. Es un manjar la palabra de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 12. Y el subtítulo: El incomparable Dios de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Y dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas, con collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimados en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen, detalla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y en el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues le haréis semejante, o a qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas, tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el 41 dice, escúchame, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó el oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a espada como polvo, como hojarasca de su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Lo que leemos en este texto, una soberanía, una grandeza tan grande de este Dios que allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios no está dispuesto y no se propuso en darle más explicaciones al hombre, sino que Dios se ha revelado lo justo, lo preciso en su palabra. Existen tantas explicaciones y tantas teorías de los hombres acerca de Dios, pero la evidencia que nosotros tenemos como hijos de Dios lo tenemos por medio de su palabra y por medio de todo lo creado. Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad son claramente visibles por medio de todo lo que es creado, por medio de todo lo que ya ha sido creado. De modo que el hombre impío, incrédulo, no tiene excusa para decir que Dios no existe. Aún con palabras lo niegan, pero la creación da una clara evidencia de la existencia de Dios. Para nosotros la existencia de Dios es la gran presuposición de la teología. No tiene sentido hablar del conocimiento de Dios a menos que se admita que Dios existe. La presuposición de la teología cristiana tiene características muy definidas. La suposición es no simplemente que hay algo, alguna idea o ideal, alguna potencia o tendencia determinada a la que se debe dar el nombre de Dios, existente por sí, consistente por sí, sino que hay un ser personal del que se originan todas las cosas, que trasciende toda la creación, aunque a la vez es inmanente en cada parte de ella. Puede surgir la interrogación sobre si nuestra presuposición es razonable y la contestación será afirmativa. Esto, sin embargo, no significa que la existencia de Dios sea
susceptible de una demostración lógica que elimine toda duda, pero sí que en tanta que la existencia de Dios se acepte por la fe. Esta tiene su base en una información fidedigna. El cristiano acepta por la fe la verdad de la existencia de Dios, pero no por una fe ciega, sino por una fe que se basa en la evidencia, y la evidencia se funda ante todo en la Escritura como palabra inspirada por Dios, y luego en la revelación de Dios en la naturaleza. Dios es un Dios grande, poderoso e infinito en atributos. Pero la Escritura también nos revela y nos dice que Dios es un Dios eterno. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que se distinguen de la creación es su existencia eterna. Él es sin comienzo y sin fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesará. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años, sino que Él estará sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambiando. Ninguna otra persona o cosa creada comparte este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. ¿Cuántos glorifican a Dios por esto? Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por alguien. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como por reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será Dios para siempre. Eternidad de Dios. En las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado en que revela algo de su carácter. ¿Cuáles son los nombres dados a Dios en las siguientes Escrituras y qué nos enseñan acerca de su eternidad? Y tenemos muchos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, vamos a estar leyendo este versículo. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Moisés debía ir ante Faraón, ante los hijos de Israel, pero siempre él se iba a presentar con un nombre. Era el nombre del yo soy. Es el nombre del eterno Dios que estamos conociendo, del eterno Dios que permanece y vive por los siglos de los siglos. La idea de que se comunica en esta declaración es que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios, a la diferencia del hombre. Dios no tiene que decidir o esforzarse para existir. Él simplemente es. Aunque en nuestra mente no cabe tal conocimiento, tal grandeza de Dios, un Dios infinitamente grande. Cuando miramos los cielos vemos qué inmenso que es el universo. ¿Cuántos se detuvieron a mirar el cielo, un cielo despejado en el campo, por ejemplo? Y te acuestas y miras y de repente ves como si fuese que ese universo tan grande te empieza como a poner la piel de gallina, como a empeluzar todo el cuerpo y decir: esto es inmenso. Sientes por un momento como que todo aquello se te viene encima y es demasiado grande para ti. Eso es lo creado. Pero en esta noche estamos hablando del Creador
que es mucho más grande, que con palabras no lo podemos totalmente describir, porque Él es terriblemente grande. Y no solo grande, Él es eterno. En Isaías 40:28 la Escritura dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su eternidad y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se cansa, Dios no desfallece, y Él es eterno. La palabra puede ser traducida sin fin. Con respecto a Dios, la palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Dios no solamente permanecerá para siempre, sino que también ha existido por siempre. La lógica del hombre es: yo nací de mi mamá. ¿Cuántos tienen mamá? ¿O cuántos tuvieron? Pero nacieron de una mamá. Pero Dios no tiene madre. Dios es autoexistente. Dios siempre fue. Encontramos más de esta grandeza de Dios, y Dios no es hombre. La Escritura dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Este es un Dios totalmente diferente al ser humano. Daniel capítulo 7, versículo 9. Aquellos quienes no puedan seguir pueden anotarlo. Daniel 7, 9. Y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cuando se emplea con referencia al hombre, la frase generalmente denota ansiedad y debilidad de mente y cuerpo. El hombre se cansa, el hombre se fatiga, el hombre es débil. Pero cuando se emplea con referencia a Dios, la frase denota la grandeza, el esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir. Vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La primera y última letra del alfabeto griego es una manera colorida de comunicar que Dios es el primero y el último. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las demás cosas dejen de existir. El hombre puede desaparecer, el universo puede desaparecer, todo puede desaparecer, pero Dios no desaparece y Dios no desaparecerá jamás, porque Él es eternidad. Habiendo considerado los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, ahora consideraremos algunas de las más importantes declaraciones en las Escrituras que nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con su creación. Por ejemplo, en Job 36:26. ¿A cuánto le gusta escudriñar la palabra del Señor? Job 36:26. Y a los que no, en esta noche van a hacer un hábito.
he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Por ejemplo, en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En 2 de Pedro capítulo 3:8, también el apóstol hace referencia a este pasaje. Vemos que Dios vive en la eternidad. Y Dios no vive en el tiempo que nosotros vivimos. Dios no es igual que nosotros. Hemos visto la eternidad de Dios, que Dios es eterno y que Dios jamás morirá. ¿Sabes quién murió en la cruz? La persona de Cristo, la humanidad de Cristo. Pero Dios no murió, porque Dios es eterno. La Biblia enseña que el reino de Dios también es eterno, que la morada de Dios es eterna, que no se va a destruir ni se va a deteriorar. Nuestras casas se deterioran, este edificio, el revoque, la humedad muchas veces empieza a comer el cimiento, edificios gigantes muchas veces se vienen abajo, casas. Pero la morada de Dios es eterna, vive para siempre, porque hay un creador, porque hay un Dios que es eterno y Él sustenta con la eternidad, con su eternidad, todas las cosas. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Aquí en esta escritura dice Rey eterno. Y si Él es un rey, Él tiene un reino. Y su reino es como. Es como. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Encontramos en el Salmo 145:13. Tu reino es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos. A donde Dios vive es un lugar donde hay seguridad. Y sabes que ese lugar donde Dios ha preparado es ese lugar donde los hijos de Dios van a morar. Porque Dios ha preparado una ciudad, Dios ha preparado un lugar eterno para que sus hijos vivan para siempre. Y esa eternidad de Dios nos da seguridad, porque nosotros en esta vida, en esta tierra, no tenemos seguridad, porque sabemos que vamos a morir un día, nos vamos a apagar, vamos a dejar de respirar, va a haber una separación entre el alma y el cuerpo. Y sabemos que nuestro cuerpo se deteriora todos los días y cada día. Un día vamos a morir. Alguien dijo, no tenemos la vida comprada. Aunque mucha gente vive como si la vida fuera de ellos y como si ellos dominaran su propia vida. Pero todas las cosas, hasta aún la vida, pertenece a Dios. Dios da y Dios la quita. Pero nosotros, los hijos de Dios,
tenemos una esperanza, y esa esperanza es que Dios ha preparado un lugar eterno, una ciudad eterna, una ciudad gloriosa donde vamos a vivir, y de allí no nos vamos a mover más. Y esa ciudad y esas casas no se deterioran. Esas casas no se rompen, no se derrumban, porque el que las sostiene es el Dios que es eterno. Y no solo tenemos un Dios eterno, un Dios que vive en una morada eterna, sino que tenemos un Dios que su palabra, esta palabra, es eterna. Isaías 46 al 8. Dice: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Aun cuando estemos en la eternidad, todavía va a existir la Biblia, hermanos. Este libro glorioso que ha permanecido por siglos, que ha sufrido atentados, que ha sufrido blasfemias, negaciones, pero permanece y va a permanecer por toda la eternidad. Hay algo que es glorioso. Un Dios eterno, un reino eterno, su palabra permanece para siempre y es eterna. Y nuestra salvación es como pasajera, temporánea. Nuestra salvación es eterna. Los hijos de Dios van a compartir la eternidad con el Padre, porque Él ha puesto eternidad en ellos. Hermano, en Cristo eres eterno. Ya no mueres más espiritualmente. Cristo te ha dado vida y vida eterna. Te ha dado salvación y salvación eterna. Nuestro Dios es no solo eterno, sino que también es creador y sustentador. Esa es la manera de empezar a conocer el Dios que adoramos. Es eterno, es creador, es sustentador. Dios no fue causado o hecho por algo o alguien más grande que Él, sino Él es la causa y hacedor de todas las cosas. Y ninguna cosa existiría aparte de Él. Él solo es creador y nadie comparte ese título con Él. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nehemías capítulo 9, versículo 6, usted puede anotarlo. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Dios siempre fue y siempre será por la eternidad. San Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es creador de todas las cosas. Él te creó a ti, Él me creó a mí. Él creó todo lo que ves, todas las cosas, los cielos, la tierra, los planetas, absolutamente todo.
Sería absurdo pensar que la casa donde uno vive se hizo simplemente por sí sola. ¿Cuántos albañiles hay aquí? A ver, Ramón. Nuestro hermano Ardoy también es albañil y hay muchos hermanos. Ángel, Cristian, muchos más. Qué lindo sería que ustedes digan una palabra y ya está la casa. Y ahí le pagan. Hermoso. Pero sabe que el único que hizo de esta manera, con el poder de su palabra, es Dios. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. La existencia de una casa implica un albañil con inteligencia. ¿Cuántos albañiles inteligentes hay? ¿A dónde están los inteligentes albañiles? Deben ser inteligentes para que lo contraten. Si no son inteligentes, no hay contrato. ¿Cuántos albañiles inteligentes hay? A ver, Ramón, el Señor puso esa inteligencia en el hermano, esa gracia común, para que pueda edificar una casa. Ahora, ¿cuánto más este universo tan complejo implica un creador personal e inteligente? Dios es sabio, Dios es inteligente. Y Dios ha creado por medio de la Trinidad todas las cosas. La creación también es trinitaria, ¿lo sabía? Porque allí estuvo la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el principio. Y cuando está haciendo referencia a que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, está hablando de Cristo. ¿Y cómo es esto? Si en Génesis 1:1 me dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué me está diciendo la Escritura? Que Jesucristo es el Dios mismo. No trates de entender esto. No trates de razonar. Nosotros creemos todo esto por medio de la fe. Y la fe es locura para los que se pierden. Yo creo que Dios creó con el poder de su palabra todas las cosas, que habló, que dijo la palabra y se crearon todas las cosas. Solo alguien que tiene fe, que tiene esta bendita locura lo puede creer. El hombre común, el hombre natural, lo llama locura todo esto, que es imposible. Dios es aquel que creó todas las cosas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y no solo Dios es creador, sino Dios es sustentador de su creación. Dios sustenta todas las cosas. Dios te sustenta a ti. Dios sustenta toda la creación. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solamente es creador de los cielos y la tierra, sino que es también su sustentador. Nada de lo que existe existiría aparte de Él si Él se aleja de su creación. Aún por un momento todo perecería. Le debemos cada respiro y movimiento. Cada ser, desde el más poderoso arcángel hasta el más pequeño gusano que vive en absoluta dependencia de Dios. El hombre que se inclina en humilde adoración y el que alza su puño en desafío a Dios tiene esto en común. Los dos viven, respiran y se mueven por medio de su poder. Ellos dos existen porque Él los hizo y respiran porque Él les da aliento. Si les diera la espalda, se convertirían en polvo. Si Dios le daría la espalda a la creación, todo sería destruido y se convertirían en polvo. Pero Dios sustenta el universo, Dios sustenta lo que existe, lo que se sostiene, los planetas, el sol, el cosmos. Dios sustenta todo. Dios te sustenta a ti.
Y escucha, tú no hiciste nada para salvarte, ni tampoco puedes llegar a hacer nada para perderte. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tú sustenta la salvación. Él sustenta esa salvación y su promesa y su palabra. Porque la Escritura dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y Dios sustenta esa promesa. ¿Cuántos glorifican al Padre? Y Dios no miente. Dios es veraz. Dios sustenta todas las cosas por medio de su amor, de su poder y misericordia sobre nosotros. Las Escrituras no solamente nos enseñan que Dios creó el universo, sino que también Él lo sostiene fielmente por medio de su poder. Sin Dios, el universo nunca habría existido. Y sin cuidado continuo, el universo y todos los seres vivientes perecerían. Todas las cosas que existen en absoluta dependencia de Él. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de su verdad? Por ejemplo, en Job capítulo 12:10, anótelo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Salmo 104, 27 al 30 dice, si Él pusiese sobre el hombre su corazón, y si recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban y le quitas el hálito. Dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas las faz de la tierra. Nuestro Dios es nuestro sustentador. Piensa en esto y medita en esto. Él te sustenta. Si respiras, respiras porque Él te da el aliento para que tú respires. Si vives, si abres los ojos cada mañana porque Él lo quiso así. ¿Cuánta gente no se levanta? ¿Cuánta gente ha dejado de respirar en la noche y murió? ¿Cuánta gente ha muerto en este día? ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo quiso así. Y si hoy estás vivo, es porque Dios los quiso así. Porque Dios te ha sustentado y por su misericordia estás aquí. Oh, no olvides el Salmo, este es el día que hizo el Señor. En Él nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Te has gozado en el Dios de tu salvación en este día? ¿Le diste gracias porque respiras, porque tienes a tus hijos, porque tienes a tu esposa, a tus parientes, a tus hermanos? ¿Le has dado gracias hoy? ¿O te has olvidado de aquel que te sustenta? Solo a Él debes darle adoración. Y no olvidemos que tu vida le pertenece a Dios porque Él es dueño de todo. Dios es creador y sustentador de todas las cosas en los cielos y en la tierra. Por eso no es injusto que Él declare dueño de todas las cosas. Una de las verdades principales que debemos comprender para tener un entendimiento correcto de Dios y de nuestro lugar en su creación es que no somos dueños de nosotros mismos. No fuimos hechos para nosotros mismos. Pertenecemos a Él, que nos hizo y somos responsables ante Él de vivir según su voluntad y para su gloria. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos
y los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos glorifican al Padre? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job capítulo 41, versículo 11. En el Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo es de Dios. Esta semana veía algo ridículo de una mujer que decía ser dueña del sol. ¿Cuántos vieron esa noticia absurda? Según ella tenía un tratado, algo escrito, algo que le garantizaba que de ella era el sol y que todos los moradores de la tierra le debían a ella, que son deudores de ella, que le deben fortunas a ella. Absurdo. Todas las cosas pertenecen a nuestro Dios. Todas las cosas pertenecen al Señor. Ahora, vemos a un Dios que es tremendamente grande, tremendamente eterno, omnipotente, omnipresente, soberano, creador de los cielos y la tierra, que habita en luz inaccesible, que un hombre delante de su presencia podría derretirse y podría convertirse en polvo. ¿Quién es este Dios que adoramos? Es la pregunta. Para nosotros este Dios muchas veces es incomprensible. Por ejemplo, en Job capítulo 11, 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Oh, para el ser humano y muchas veces para nosotros esto es incomprensible. Un Dios que es tan grande que muchas veces no podemos llegar a conocerlo en profundidad. Para nosotros incomprensible. ¿Por qué incomprensible? Porque muchas veces su obra es incomprensible, su soberanía es incomprensible. Por ejemplo, en Isaías capítulo 28, versículo 21 dice: porque Jehová se levantará como el monte Perazín, como el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Un Dios incomprensible. Claro, para nosotros. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17, la Escritura lo llama al Rey eterno, al inmortal, al invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un Dios que es incomprensible para nosotros. Eterno, inmortal, invisible, Dios único, verdadero. La Escritura dice que los dioses de las otras naciones son vanidad, están muertos. ¿Cómo es esto? ¿Los otros dioses son vanos? ¿Los dioses de las naciones? ¿Y el Dios creador de los cielos y la tierra es el único Dios? Es lo que dice la Escritura. Y lo afirma. Y lo creemos por medio de la fe. Este Dios incomprensible, lo que dice en Éxodo capítulo 33, 20, lo que Dios le dijo a Moisés: nadie puede verme y seguir con vida. ¿Cómo es esto? ¿Acaso nadie se puede parar delante de este Dios tan grande y quedar con vida? Es el Dios incomprensible muchas veces para nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 11, 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Aunque sea incomprensible, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas a Dios, Él es, y no estamos para comprenderle, para entenderle, estamos para creerle y para obedecerle a este Dios que nos da cada segundo de nuestras vidas, nos da vida. Y ante Él debemos humillarnos. Toda lengua, toda nación se va a postrar ante este Dios terriblemente grande. No somos conscientes muchas veces de esta grandeza tan inmensa de este Dios poderoso. En Romanos capítulo 9, verso 14 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Ahora, nosotros creemos que muchas veces y pensamos que Dios es un Dios incomprensible, pero en su misericordia es un Dios conocible. Es un Dios que podemos conocerlo y que se ha revelado por medio de su palabra. En San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es incomprensible, pero conocible. Y se ha dado a conocer por medio de su palabra y por medio de Jesucristo. En primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Se ha revelado por medio de Cristo. ¿Recuerdan cuando le preguntaron, muéstranos al Padre? Tanto tiempo estuve con vosotros. Si han visto al Hijo, han visto también al Padre. Y sabes que este Dios, que los cielos no lo pueden contener, que es terriblemente grande, que no podemos llegar a conocer qué inmensidad es este Dios. Los cielos no lo pueden contener, pero sin embargo, cabe en tu corazón. Por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios.
y Él reina en tu corazón. Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. San Juan 17:8, la Escritura dice: porque las palabras que me diste, yo les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Las palabras que yo les he dado, que tú me diste, yo les he dado a ellos. Y han conocido que verdaderamente he salido de ti. Es como Dios se revela por medio de su palabra. Y sabes que cuando Dios viene a nuestra vida por medio de Jesucristo, hace morada en nosotros. San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Precioso, glorioso, y un motivo de alabanza. Porque somos templo de Dios, somos templo de su Espíritu, y Él mora en nosotros. Él está en nosotros, vive en nosotros, y se queda en nosotros para siempre. Aleluya. El cristianismo y ser cristiano es tener una relación con el Señor. Y otra manera de conocerle a Dios es por medio de la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, Pablo dice: orad sin cesar. Es decir, tener una comunión con Dios permanente. Entonces vamos a empezar a conocer al Dios que adoramos. Acercarnos a Dios con una actitud de agradecimiento por medio de la oración. Colosenses capítulo 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, dándole gracias a Dios en todo siempre. Y le conocemos a Dios por medio de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Y sabes qué? Cristo lo ha dado a conocer al Padre. San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer a Dios. Nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Y sabes qué? El que tiene al Hijo también tiene al Padre. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Seguimos haciendo esta pregunta: ¿quién es el Dios que adoramos? Hermanos, jóvenes, ¿quién es el Dios que adoramos? ¿Conoces verdaderamente quién es el Dios que tú adoras? Bueno, la Escritura dice que Dios es uno, que Dios es espíritu, Dios es grande, perfecto, es eterno, autoexistente, inmutable, es omnipotente, santo, justo, verdadero, veraz, fiel, amor, creador, sustentador, Señor de todo, legislador y juez. Pero todavía hacemos esta pregunta: ¿quién es el Dios que adoramos? Este Dios que adoramos es el Dios que en la eternidad ha planeado algo glorioso. En Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Allí te está nombrando a ti, hermano. Dile a tu hermano que tienes a tu lado atrás:
Te está nombrando a ti la Escritura. No tengas vergüenza, díselo de nuevo, con denuedo, con fuerza. Hermano, la Escritura te está nombrando a ti. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios te creó para su gloria. Este es el Dios que cada reunión tú le adoras. El que te creó, el que te formó, el que te sustenta. El que te ha creado con un fin, con un propósito, para que tú cumplas su propósito. Isaías 44:22, la Escritura dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En Isaías 42:8 y 9 la Escritura dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. ¿Sabes quién es el Dios que adoramos? Romanos 8:29-30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes conoció, a estos también los predestinó, a estos también los llamó, los justificó y los glorificó. Qué gloriosa la Escritura cuando habla en un término consumado. Él ya lo hizo. ¿Por qué no te pones de pie y le das gloria al Señor? ¿Por qué no te olvidas por un momento de absolutamente todo y empiezas a darle la gloria al que te creó? Este es el Dios que adoramos en cada reunión. Este es el Dios que adoras en cada mañana cuando tú te levantas. Este es el Dios que adoramos. Por Él y para Él vivimos. Somos convocados a la asamblea de los santos para invocar su nombre. ¿Sabes quién es este Dios que adoramos? El que proveyó un sustituto, el que proveyó un cordero en tu lugar, su Hijo único. ¿Por qué no levanta tus manos y medita en esto? Medita en el Señor de la gloria. Medita en el Señor de la gloria. Medita en Él. Medita en el Señor, quien te creó, quien te sustenta todos los días. ¿Por qué no le bendices? ¿Por qué no le alabas? ¿Por qué no le glorificas a Él? ¿Sabes quién es el Dios que adoramos? El Dios que adoramos es aquel que muy pronto te viene a buscar, que muy pronto viene a buscar a su iglesia, que viene por su amada. Porque la Escritura dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Y así estaremos por siempre con el Señor, en su morada eterna. Oh, levanta tus manos y dale la gloria al Señor. Que de tus labios empiece a fluir alabanza, gloria. Empieza a orar con la palabra, empieza a orar con la escritura, empieza a orar con sus promesas, con lo que hemos aprendido en esta noche. Si quieres, dile: ven, Señor Jesús. Si quieres, bendice su santidad, su grandeza. Si quieres, bendice su amor. Si quieres, bendice su verdad, su fidelidad. Si quieres, bendice su justicia. Bendícele al Señor. Él lo hizo. Oh, levanta tus manos y reina con autoridad. y medita lo que has aprendido. Medita en esta canción. Medita en la letra de la misma. Los vientos le obedecen. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria. Palabra es Tuya es la gloria. suficiente para los Tuya es la muertos gloria. levantar. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Apropialo. El Dios Dile: eres mi Dios. Eres mío. Eres mi Dios personal. para llevar. Eres mi Dios con el que me encuentro en cada levantarme. Cuando abro mis ojos, con ti me encuentro en cada despertar. Tú eres mi Dios. Digno, digno, digno de toda gloria. Exaltado Digno eres, Señor. sobre todo. Santo, Nombre tú eres mi sobre Dios. todo. Tú eres mi sustentador. Solo en Él hay Tú eres mi Salvador. Gloria a tu nombre, Jesús. salvación.